Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre método de búsqueda hash y búsqueda interpolada. ¿Qué es un método de búsqueda hash? La transformación de llaves, función hash o hashing es un proceso de búsqueda que brinda la posibilidad de obtener una ruta hacia un elemento específico dentro de un arreglo de n cantidades de elementos, aportando grandes beneficios en cuanto al costo de uso de memoria y al tiempo de búsqueda. ¿Cómo funciona el método hash? La aplicación de una función hash a los datos espaciales realiza una partición efectiva del espacio que se está modelando en una cuadrícula. Las operaciones básicas implementadas en las tablas hash son inserción, llave, valor, búsqueda, llave que devuelve el valor. La mayoría de las implementaciones también incluyen borrar la llave. También se pueden ofrecer funciones como iteración en la tabla, crecimiento y vaciado. Algunas tablas hash permiten almacenar múltiples valores bajo la misma clave. Para usar una tabla hash se necesita una estructura de acceso directo, normalmente es un array, una estructura de datos con una clave, una función resumen hash, cuyo dominio sea el espacio de clases y su imagen, o el rango, los números naturales. ¿En qué caso se utiliza? La función hash se utiliza para uniformizar la longitud de cadenas originalmente diferentes. Por ejemplo, con la función hash, diferentes contraseñas reciben un número fijo de caracteres permitidos. Sin embargo, no es posible volver a convertir la cadena de caracteres del valor hash al original. Las ventajas y desventajas son que se pueden usar los valores naturales de la llave, puesto que se traducen internamente a direcciones fáciles de localizar. También se pueden lograr independencia lógica y física debido a que los valores de las llaves son independientemente del espacio de direcciones. No se requiere almacenamiento adicional para los índices. Las grandes desventajas son que no pueden usarse registros de longitud variable. El archivo no está clasificado, no permite llaves repetidas, solo permite acceso por una sola llave. Aquí viene un ejemplo de hash. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el método de búsqueda hash y cómo se pueden solucionar problemas que se presenten al usar esta función. Como se observa, pues se tiene un objeto que tiene asignado una clave y un valor. Aquí están, tiene la clave y el valor. Y del siguiente lado se tiene un arreglo con 10 elementos. Y si por ejemplo se desean guardar los contactos en una agenda de 10 elementos, pero se tendrían que guardar de la forma pues que sea mucho más rápida y que esto se utilice de la función que es hash. La función hash se ingresaría la clave por la función, es en donde esta función nos dará por retorno un index que sería la posición del vector donde se guardaría el valor. Un ejemplo podría ser la clave hash y el módulo n, que sería el tamaño del vector, y daría un valor de index que sería 5. Entonces se pondría en la posición 5 donde se guardaría el valor que sería el contacto o el número de teléfono. De ahí pues la gran diferencia entre guardar datos es que a la hora de guardar los elementos de la forma tradicional se tendría que iterar en cada espacio del arreglo para encontrar el dato que se está buscando, y sin embargo con la función hash solo nos está limitando a buscar el index con la posición que se referencia en el valor. La siguiente pues se aplica cómo se desarrolla la función hash. Por ejemplo, se tiene un string Marcos.
en donde vamos a buscar los valores en la tabla ASCII, por ejemplo, de M, de A, de R, de C, de O, de S. Para poder crear la función hash, se podrían sumar todos los elementos y el resultado sería 645, pero, pero no vamos a crear un arreglo con capacidad de 645 para, para solo guardar los 10 contactos. Así que pues se aplicaría el módulo del tamaño del arreglo, que sería 10 y daría un índice de 5. Aquí se encuentra un índice de 5. Y entonces sería la posición en donde se guardaría el valor. En este caso se guardaría el número de teléfono de Marcos en la posición 5 del arreglo. Está Angélica, donde se buscarían los valores en la tabla ASCII y tendríamos el valor A, N, G, E, L, I, C y A. Y sucedería lo mismo, se sumarían y nos da el valor de 820, pero se aplicaría el módulo y nos dará un índice 0. O sea que la posición donde se guardaría el número del contacto o del número de teléfono sería en la posición 0. Quedaría así. En Marcos, a la hora de ingresar la clave en la función, daría un valor de 5 y se guardaría en el valor, o sea, en el número de teléfono o el contacto, y a la hora de ingresar la clave de Angélica, entonces el botón, botó un índice a 0 y es donde se va a guardar el valor que aquí se encuentra. Acá se guardó en el 5, que es de Marcos, y en 0 se guardó el de Angélica. Aquí sí se guarda un tercer contacto que se llame Socram. Aquí se encuentra. Haciendo referencia con Marcos, Socran es Marcos, pero sería al revés. Entonces, al tener las mismas letras, quedaría el mismo valor, y al sacar el módulo quedaría el mismo índice o posición, en donde se generaría lo que es una colisión. Aquí se encuentra. Si se pone donde mismo, generaría la colisión. Y esta colisión básicamente es cuando dos objetos apuntan a una misma posición. Y para solucionarlo se tendría una primera solución, que sería agregar el valor a la siguiente posición del arreglo de un millón de contactos, y al pasar la clave Socram a la función nos da un índice 0 y tuviéramos hasta pues 999.998 contactos. O sea que tendríamos que ir iterando de uno en uno hasta llegar a la posición final, y esa pues no sería una buena solución. Solución para poder crear listas enlazadas, y al crear pues la lista enlazada, a la hora de ver la colisión, pues se guardaría en la misma posición, pero se guardaría en la lista enlazada. O sea que a la hora de buscar con el índice 5, esta botaría todo esto. Si se pusiera en esta posición. La solución también podría ser que ese contacto se guarde en el siguiente, o sea aquí que pase del siguiente ejemplo que puse acá y se guardará ahí. Ejemplo sería que el valor de la tabla ASCII de cada letra, multiplicarle su posición
que sería M por 1, A por 2, R por 3, C por 4, O por 5, S por 6, así. Y al sumarlos y aplicar el módulo 10 daría 6, y lo mismo con Socra, que al multiplicar por sus posiciones daría un valor diferente y daría 9. Aquí está. Una posición diferente, entonces se solucionaría el problema y ya no se tiene la colisión, pero al modificar la función hash también se tendría que aplicar con Angélica y sería lo mismo que en las anteriores, pero aquí nos da el mismo valor que el anterior, que es 9, y generaría otra colisión. Y una manera de solucionarlo pues sería aumentando la capacidad de la agenda de contactos, o sea que el arreglo ya no sería de 10, perdón, sino por ejemplo sería de 13. Y al aplicar esto te daría te daría en Marcos la posición 11, en Socran la posición 6, la posición 6, y en Angélica la posición 3, solucionando las colisiones que se tienen. Así quedaría. Aquí en Marcos quedaría 11, en Socran quedaría 6 y en Angélica quedaría 3. Queda de la siguiente manera, ordenados en el arreglo. En este caso, con la clave Marcos hemos ingresado la función desarrollada, y nos da un índice de 11, guardándolo el valor que sería el número de teléfono. Y en Socran ingresaríamos a la función y nos da un índice de 6, se guardaría en la posición 6. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 6. En la posición 6 del arreglo. Y con Angélica lo mismo, nos da un índice de 3 y se guardaría en la posición 3 y queda sin colisión. Entonces, una manera sería que una función hash óptima sería la que no tiene colisiones a la hora de almacenar datos, o la que tiene menos cantidades de colisiones a la hora de hacer lo mismo. A continuación explicaré el código con su implementación de cómo funcionaría. En este código nos permitirá guardar los datos de n alumnos. Vamos a empezar incluyendo la librería IOSTream, que nos permitirá usar vamos a usar el using namespace std, y vamos a crear una estructura alumnos en donde guardaremos los datos del alumno, por ejemplo el nombre en un char, enteros en nota. Este entero se verá para verificar el estado de cada casilla, si está vacía o está ocupada. En la clave donde vamos a almacenar las claves, que nos botará la función hash. Acá tenemos dos funciones, una es insertar y la otra es busca hash. Esto lo vamos a desarrollar conforme lo vayamos usando. Y aquí vamos a ingresar a las funciones principales, que serían inMain. Empezaremos declarando un entero op para guardar las funciones que quiere el usuario, o in, que serían el tamaño del arreglo que queremos, la clave, y un y un x aquí para las posiciones, un cout
vamos a pedir que ingrese la cantidad de alumnos que quiere y vamos a guardar en el n, validando que sean números positivos. Acá vamos a crear dos arreglos de tipo alumno, el arreglo A y el arreglo B. El arreglo A servirá para que el usuario ingrese los datos, pero de manera convencional, y tenerlos almacenados para posteriormente, con lo que es la función, mediante las claves guardadas en el arreglo B. Sería buscar en la tabla de hash para poder recorrerlo de manera pues más rápido. Nos vamos con el sistema CLS, vamos a limpiar la pantalla y presentaremos un pequeño menú donde se podrá insertar, buscar y salir del programa. Vamos a leer la opción OFF y se aplicará el switchscapes. En el switch vamos a evaluar OFF y en el caso 1 sería insertar entonces y aplicaremos un for declarando un contador que sea i igual a 0. I igual a 0 y que i sea menor a n, que es el tamaño del arreglo que se incrementará. Pedimos los datos del primer alumno. Con el fflush st para limpiar el buffer pedimos los nombres y leemos con la función sin. Aquí está. Los nombres pues se van a leer. De ahí headline, aquí se encuentra en el nombre y pedimos la nota y validamos que solo sea un rango de 0 a 20. Aquí. Ingresamos en la clave igualando a la función insertar y nos vamos a ir hasta acá, de aquí, y vamos a decir aquí que en la función insertar, en esta función tendrá varios parámetros, un parámetro que será un arreglo A de tipo alumno, el arreglo B de tipo también alumno, un entero i y un entero n. Acá declararemos una variable j, en donde vamos a igualar a la nota, donde almacena la nota que sería en el arreglo A, en la posición i, punto nota, aquí, y le sumamos 1 y lo vamos a sacar el módulo de n, que sería el tamaño de aquí, sería el tamaño del arreglo. Esto sería toda la función hash. Mediante un do while vamos a hacer un bucle y dentro de eso tendremos una colisión en donde que si el A en la posición J, si está vacío, vamos a llenar el arreglo B, igualando el arreglo A en la posición J. Y de ahí vamos a poder almacenarlo en la tabla. El estado cambiaría a 1 para decir que está lleno. De lo contrario, si 1, o sea que está lleno en J, aumentará 1 y como es un bucle, pues volverá a evaluar hasta encontrar una función vacía. Una vez que termine, pues retornará J, que sería la posición en donde tenemos que guardar y posteriormente buscar. Vamos a regresar. Aquí.
en donde el vector A en la posición I punto clave se guardará el valor de J, que serían las claves o posiciones donde tendríamos que guardar y posteriormente buscar. En el caso 2 sería para buscar con la función hash y decimos que introduzca el código que desea buscar, el código que nos va a ir generando, y pues iríamos buscando los elementos. Leemos la clave, la variable x, aquí la vamos a igualar a la función busca hash, perdón, y vamos a irnos a ver cómo se desarrolla la función busca hash acá, aquí. Esta función busca hash va a tener unos parámetros, un vector A tipo alumno, un entero n y un entero clave. Declaramos una variable j que estará igualada a 0 y que servirá para que el contador haga pues lo que es el bucle. Mientras que j sea menor a n, el tamaño del arreglo, abrimos una condición en donde A, en la posición j, en donde almacene la clave, vamos a verificar si es igual a la clave, y la clave y va a retornar j, porque se supone que ya hemos encontrado, y sería todo. De lo contrario, que sea diferente, el j aumentaría 1 y volvería a evaluar hasta encontrar. Al final pues retornará j, ¿verdad? Aquí nos vamos a regresar a la función. En donde se aplicaría x, que sería igual a j, que devolvería la función hash, y acá evaluaríamos en la función en donde la posición x es igual a menos 1, pero no va a existir, ya que pues no será encontrado. De lo contrario, vamos a tener que mostrar el vector b, en donde estaríamos guardando de forma en la tabla hash, mostrando el b en la posición x, b en la posición x, aquí, que daría el nombre y la nota también. En el caso 3 sería para salir, entonces solo muestra un cout donde agradece, aquí, agradece, y el default en donde diría que la opción es incorrecta, porque pues no está aceptando ningún caso. Esto se repetiría mientras la opción sea diferente a 3, y si la opción es diferente de 3 va a ser igual a 3 y rompería el bucle, y pues ahí va a terminar el código. Con esta, bueno, vamos a compilarlo. Aquí nos va a pedir que ingresemos la cantidad de alumnos. Yo le voy a poner que 3.
De ahí pues voy a poner la opción 1 y voy a empezar a poner nombres. Aquí voy a poner yo mi nombre. Me va a pedir el número de la nota. Yo le voy a poner 2 y me va a dar una clave que es 0 y esa se va a poner en la tabla hash. De ahí voy a colocar otro nombre. Y le voy a dar la nota 1. Me va a dar la clave 2. Igual se va a poner en la tabla hash. Aquí voy a poner un último alumno. Que sería Carmen. Entonces voy a poner la nota 3. Y ahí termina. Me daría la clave 1 que se pondría también en la tabla hash. Entonces de ahí me voy a ir al segundo que sería buscar. Y voy a empezar por buscar. Me dice introduzca el código que desea buscar. Voy a poner el 2. Me va a dar el nombre de Sinaí. Y que está en la nota 1. ¿Por qué? Porque lo registré. Ya lo tenía anteriormente en la función insertar. Entonces de ahí voy a darle en la opción 3 que sería salir y me dice gracias, que fue exitoso. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.